El turno, como habíamos ya anunciado, para el comentario esperado de todos los miércoles del doctor Artidoro Cáceres Velázquez en nuestra audición Super Reporte de esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Raúl, queridos amigos que lo acompañan y que nos escuchan. Estoy a sus órdenes. Bien, doctor, a ver, ¿cómo empezar? Hay dos temas que nos gustaría, por la inmediatez que tienen los temas ahora, importante. Uno de ellos es, voy a empezar por lo deportivo, el caso de Cristiano Ronaldo, que ha tenido dos hijos, dos gemelos, anteriormente tuvo otro también, producto del vamos a decir, del nacimiento de sus hijos en el sistema in vitro, ¿no? O sea, vientre de alquiler. La pregunta, doctor, es ¿qué va a pasar en el futuro? Él evidentemente no ha dado muchos elementos para que la prensa sepa exactamente el perfil de la madre de estas criaturas nacidas vía laboratorio. Pero la pregunta es, si usted es un especialista en el tema, ¿qué va a suceder en el futuro con estas criaturas cuando pregunten quién es su madre? ¿Cuál sería la respuesta que le va a dar el papá con una madre prácticamente virtual? ¿Cuál sería su comentario? Y lo otro es el tema de esta reunión que va a haber entre el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular, que es la mayoría parlamentaria. Tremendos problemas, mi querido Raúl, los que usted me plantea. En el primer caso, las sorpresas que se escuchan, que aparecen cotidianamente y que son el producto de los avances científicos, que no siempre son avances éticos, morales, pero que son avances que la ciencia plantea, nos pone en cuestionamiento conocimientos, costumbres, culturas tradicionales, ancestrales y también convencionales. Está en crisis la familia. Da la impresión que la familia es una institución en extinción. Se ha puesto en crisis el matrimonio, tanto el católico, no sé cuántos de los que lo acompañan o que nos escuchan se casaron por la iglesia, y por supuesto está en crisis también la maternidad y la paternidad. La familia, porque ya no reúne el concepto tradicional de unión, de ese tipo de unión que hacía que los padres compraran una casa y que servía para los hijos, los nietos y hasta los bisnietos. La familia que mantenía lazos no solamente sanguíneos, sino al mismo tiempo psicológicos, sociales y hasta económicos. Ese concepto de familia que se ha aprendido inclusive evolutivamente, porque los animales construyen familias y a veces los hacen con conceptos de hasta que la muerte los separe. Por ejemplo, los pingüinos, por decir una variedad solamente de aves, pero hay muchos animales que en cuanto encuentran una pareja no se separan, y no es necesario que vayan a pasar frente a un sacerdote o a quien sea y decir que se unen hasta que la muerte nos separe. Esto se ha visto inclusive en lombrices. Cuando una lombriz hembra se une a un macho, se cierra a la hembra, lo aprisiona al macho y nunca más se separan. Cuando muere él, muere ella, y cuando muere ella, muere él. Esos juramentos de hasta que la muerte nos separe, esos son juramentos de lombriz o de aves o de algunos otros mamíferos. Pero ese concepto de familia culturalmente establecida por los seres humanos está resquebrajándose, y muchas veces la gente se casa, tiene hijos, se divorcia, se vuelve a casar, y entonces también el matrimonio se ha puesto en crisis, porque ahora la gente se casa por la municipalidad y generalmente lo hace por la iglesia, cada vez más rara y excepcionalmente. Pero también está en crisis, ¿por qué? Porque aumenta la convivencia. La convivencia en estos momentos numéricamente creo que está superando a los matrimonios. Y la convivencia muchas veces es tan fuerte, mucho más fuerte que algunas uniones por la iglesia y por el municipio. Entonces el matrimonio también está en crisis. Y la maternidad y la paternidad. Pero veamos algunos ejemplos que han puesto en tela de duda, en discusión, los
conceptos tradicionales de familia, matrimonio y maternidad y paternidad. Vamos a hablar solo del campo deportivo. ¿Qué ejemplo dio el señor Maradona cuando se casó en Buenos Aires, casado por el obispo de Buenos Aires, con su esposa con la que había convivido bastante tiempo y con sus 2 hijos detrás de él, agarrando la cola de la señora que venía vestida de blanco al mismo estilo de las mujeres que se casan vírgenes? Ese matrimonio se hizo por la iglesia después de haber convivido y tener hijos, al revés de lo que tradicionalmente se hacía. No me acuerdo el año que se casó Maradona en Buenos Aires. Alguno de ustedes que tienen la memoria de estos datos lo dirá, pero se acordarán, ¿verdad, Raúl? Se casó Maradona en la Catedral de Buenos Aires, el que hizo el matrimonio fue el obispo, y no les preguntó por qué se casan ahora, porque han convivido y han tenido hijos, y recién se les ocurre casarse. Pero después, ahora reciente, pasamos de un salto a otro con otro argentino. Messi se acaba de casar con un espectacular despliegue de riqueza y de noticias, igual ya con hijos. Bueno, no sé cuándo se casará Piqué con Shakira, pero ya están dando el ejemplo de que no es necesario estar casados para tener hijos, y no es necesario estar casados para mantenerse unidos, y el matrimonio vendrá después o no vendrá, pero el asunto es que estos modelos y estos ejemplos de ídolos, de paradigmas, y hablo del deporte, pero en los otros campos del arte, los cantantes, etcétera, hacen lo mismo. Entonces, familia y matrimonio están, pues, como digo, colapsando. Y ahora viene la maternidad y la paternidad. Aparecieron primero los anticonceptivos, por lo tanto la mujer se liberó del embarazo y podía tener hijos cuando a ella le daba la gana. Por eso es que estos embarazos en chicas, sobre todo adolescentes, que se hacen accidentalmente, son pues producto del subdesarrollo, de la falta de conocimientos y de la falta de criterios. Todavía hay comunidades en donde se respeta a la mujer, cuanto más hijos tenga, más importante es. Eso ya pasó en la historia. Los embarazos se deben producir con premeditación, alevosía y ventaja. Hay todos los medios disponibles para que así ocurra. Y los que se oponen al uso de los anticonceptivos, como son algunos fanáticos prejuiciosos y testarudos que se han quedado congelados en el tiempo y que creen que no se deben usar estos métodos, no hay que olvidarse de la lucha que se ha mantenido para que se libere, y en nuestro país hasta hoy no se libera la píldora del día siguiente del control de gente que, sobre todo de la religión, no permite que esto se use. Y lo peor de todo es que las personas que reniegan del uso de estos anticonceptivos son profesionales. Inclusive hay un político que ha sido ministro y que dirigió o estuvo en la política muchos años, que es decano de la Facultad de Salud de una universidad católica, que sale al frente a labrar barbaridades diciendo que la píldora del día siguiente es tóxica, etcétera, 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 porque lo que quieren en medio de todo es que la mujer siga dominada y que tenga la cantidad de hijos que tenga, pero según la Biblia, que tendrás sufrimiento en tu embarazo, sufrirás en tu embarazo y parirás con dolor. Pero la ciencia, desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad, está creando nuevos sistemas de fecundación. Primero fue la fecundación in vitro, se hacía la unión del espermatozoide con el óvulo de una pareja porque ella tenía abortos o porque psicológicamente no quería embarazarse y abortaba prematuramente y se producía la interrupción del embarazo. Entonces, por esta y otras circunstancias se crea la fecundación in vitro. Y luego aparecen otros sistemas que, como en el caso de Ronaldo, hablan de del embarazo o de la gestación subrogada, que es una forma de embarazo que se presenta cuando una pareja o una persona no quiere llevar a la responsabilidad del embarazo o no quiere tener una relación con una persona definida, la mantiene en la clandestinidad, como parece ser el caso de Ronaldo, y entonces
su espermatozoide en el caso del hombre o el óvulo en el caso de la mujer se fecundan en el laboratorio y luego se inyectan en el útero de otra mujer. No conozco en detalle cuál es la situación de Ronaldo cuando habla de gestación subrogada, porque hay varios tipos de gestación subrogada, pero se supone, creo que ha sido así, es el primer caso de su hijo, también ha ocurrido así. Y ahora con estos hijitos gemelos, Mateo y Eva, que son el nombre creo de los chicos, se ha hecho, dice la noticia, en gestación subrogada. ¿Esto qué significaría? Que él ha dado su espermatozoide, puede haber sido el óvulo de una persona amada o de una persona desconocida, porque hay mujeres que dan los óvulos a laboratorios, los venden y los óvulos se quedan ahí. Entonces, él ha dado su espermatozoide, se ha recogido el óvulo de un laboratorio o de una X mujer, y luego ese óvulo se lo ha puesto en el vientre, en el útero de otra mujer. Entonces aquí hay el concepto de vientre de alquiler. Entonces son diferentes formas de gestación subrogada y que no conozco los detalles en el caso de Ronaldo, pero él ha tenido aquí dos oportunidades, su primer hijo y estos mellizos, en los cuales se desconoce a la madre. En Europa hay un movimiento, no estoy enterado si se aprobó la ley en la Comunidad Europea, que lo presentaron, el proyecto de ley lo presentaron lo presentó una serie de personas que habían y han sido creadas por estos sistemas de fertilidad in vitro, de gestación subrogada, etcétera, vientre de alquiler, que cuando estos chicos crecen, ya son adultos, exigen conocer a sus madres. Entonces, creo que en Francia se aprobó en una de las cámaras la necesidad de decir a los hijos cuando son adultos quién fue la madre que alquiló su útero o quién fue la madre que dio el óvulo, porque en los laboratorios uno va y escoge el óvulo o el espermatozoide de acuerdo a un prospecto, a una especie de atlas o de guía telefónica que se les encarga, se les da. Hay muchos premios Nobel que han entregado sus espermatozoides, por ejemplo, y así hay muchas mujeres ilustres, inclusive políticas, que han donado sus óvulos a los laboratorios. Entonces la persona interesada va, escoge en ese álbum el perfil del hombre o de la mujer, el espermatozoide o el óvulo de quien quiere tener hijos. Entonces los alquila, es cuestión económica, y tienen así los hijos con maternidad subrogada. Pero esto, como digo, está en la línea de los conflictos y de las crisis que está ofreciendo la ciencia y la modernidad contra los conceptos tradicionales. Pero aquí, como usted muy bien lo plantea, Raúl, el problema es pues de los hijos. Se ha demostrado, en el Perú tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, seguramente que alguna de las personas que nos escucha es un ejemplo, en los cuales una sola mujer ha criado a sus hijos. Por abandono del padre, por muerte del padre o por lo que sea, pero la mujer solita ha educado a sus hijos y los ha formado bien. Me parece que es el caso de Ronaldo. Me enteré que la mamá ha escrito un libro, no tengo la ocasión de tenerlo cerca para leerlo, pero parece que Ronaldo habría dicho: te voy a hacer que eduques a mis hijos como tú me educaste a mí. Es decir, en este caso, la madre cultural, educativa de estos gemelos va a ser la abuela por el espermatozoide de Ronaldo. Pero parece que hay un ejemplo que él ha tenido, y no conozco, como digo, la biografía de Ronaldo, no sé quién ha sido el padre, ni cómo ha sido su infancia, pero la referencia que le haya dicho a su madre: tú vas a recoger a mis hijos, porque esto ha ocurrido en Estados Unidos, el nacimiento ha sido en Estados Unidos, y la abuela ha recogido a los mellizos y los ha presentado a Ronaldo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de la crianza de los niños, no por la madre biológica, sino en este caso por la abuela.
como podrá haber sido también por la novia de Ronaldo. Yo sé que Ronaldo está de novio, no sé cuándo se va a casar, y no sé cuál será el concepto de la novia al enterarse de estas cosas. Ya son 3 hijos que cargará la novia si es que se casa con Ronaldo. Entonces, les ruego que me aclaren estas ideas que yo no las conozco tanto. Pero aquí hay un conflicto por la cultura en la cual ellos van a vivir. Pero si estos niños viven en unas culturas en las cuales, como Maradona, como Messi, como Piqué y Shakira y otros tantos, el matrimonio no interesa, y a veces la novia y la esposa tiene que criar a hijos de otras mujeres, bueno, pues la cosa está bien complicada. Y esos chicos van a crecer con conceptos éticos y morales totalmente diferentes. Voy a poner en esta línea de análisis a los hijos de los homosexuales. 2 varones homosexuales que adoptan un hijo o que tienen hijos inclusive con los espermatozoides de ellos o de uno de ellos, y que lo hacen con un vientre de alquiler. A ver si mi memoria es buena, Ricky Martin creo que ha sido el caso. Entonces, este tipo de hijos no tienen madre. 2 homosexuales, y en el Perú hay varios ejemplos. Yo conozco una media docena de gente homosexual famosa en el arte, sobre todo, que han adoptado hijos y que los han educado muy bien, y ninguno de esos hijos de homosexuales ha salido homosexual. Entonces, como ustedes ven, el asunto es no solamente complicado, es complejo, y es difícil de que la gente entienda, porque nuestros conceptos tradicionales están anclados en nuestro cerebro y porque la religión igualmente nos lo consolida. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mi explicación ha sido clara, pero yo creo que valía la pena que usted plantee esto para que la gente entienda que nuestros ídolos, nuestros modelos en el arte, en el deporte, en la cultura, están contribuyendo para que los conceptos de enamoramiento, noviazgo, matrimonio y ese asunto de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ya están obsoletos. Hay orden de Raulito. Sí, doctor, la verdad que este es un tema, yo creo que mucha gente de repente se sonreirá, lo tomará pues como una situación anecdótica. No. Sí, no debe ser así. digo yo, doctor, porque he conversado con muchas personas y lo toman un poco indiferentemente, como pues sí, que claro que se está dando, y no es el primer caso, seguramente en el mundo habrán otros. Y yo me pregunto si el género humano en estos momentos, ahora, aparte esto ha aparejado con tantos descubrimientos de la cibernética, de la ciencia que sigue avanzando. Hoy hay mujeres robots que hacen las labores de una mujer, ¿no? con todas las características. Hay muñecas inflables también. Exacto, no solamente inflables ahora, sino robots. En Japón, estaba viendo un documental, a un japonés se ha casado con la robot, porque se separó de su mujer, se divorció de su mujer y se casó con la mujer robot. Otro tema que entre paréntesis, Raúl, permítame decir que Japón es el primer país del mundo en construcción de robots. Ajá. Hay una enorme cantidad de estos aparatitos y que hay que ir ya pensando en cuál será el futuro, no nuestro, porque el avance no es tan rápido tampoco. Pero ya imagínense, comenzaron con un robot, no me acuerdo el nombre, tenía unas siglas que campeonó, le ganó a Kasparov, creo que era el campeón mundial de ajedrez. Sí, la máquina le ganó. Sí, claro. Jugando ajedrez. Exacto. Entonces, eso ha ocurrido pues en los años 1970, creo, ¿no? 80. Sí, más o menos. La pregunta que tiene una respuesta y muy preocupante, doctor Artidoro Cáceres, es ¿qué está pasando con el género humano? Este tipo de situaciones, por ejemplo, por eso le poníamos el tema en la mesa de trabajo, porque ¿qué va a pasar con esos niños en el futuro? ¿Qué sociedad estamos creando en el futuro con hijos que no sepan quién es su madre y quién es su padre? Raúl, la verdad que psicológicamente, y esto es un concepto que lo defendió mucho Sigmund Freud. Ajá. Yo soy reacio a recurrir a términos freudianos porque la mayoría pues también están en obsolescencia, pero hay algunos firmes que se mantienen y que son auténticos y demostrados por la ciencia misma, que es el concepto de paradigma, que es el concepto de apego. Los seres humanos, como los animales, necesitamos de alguien que sea un modelo, pero fundamentalmente el modelo paterno y el modelo materno. Pero también sabemos
que no se trata del padre auténtico ni de la madre biológica, del padre biológico, los que son modelos. Y muchas veces el modelo que necesita y que se fomenta en el niño es el del abuelo o es el del tío. Y muchas veces cuando no existe el modelo familiar, los niños cogen modelos de paradigmas, de ejemplos de la sociedad donde viven o de otra sociedad. Hay niños que han crecido con el modelo de Maradona, de Messi, etcétera, y que tratan de mantener en su cerebro ese ejemplo. Y los maestros son otros modelos que desde el colegio de primaria se fomentan y que demuestran claramente que no es necesario una imagen biológica, porque muchas veces el padre biológico o es maltratador, o es abandonador, no, es un ignorante. Por eso es que esa fórmula torpe de con mis hijos no te metas es una idiotez, porque sí, hay que meterse con los hijos cuando los hijos no tienen padres suficientemente educados para educar niños que la sociedad necesita. Así de simple. Entonces, si bien es cierto, estos niños van a crecer con el modelo materno de la abuela, van a tener ahí un modelo femenino. No se olvide usted, por ejemplo, que también está en discusión ahora, Jacqueline Jolie acaba de declarar que uno de sus numerosos hijas quiere ser varón y que tiene, creo que 10 años. Y ya le están dando tratamiento hormonal antes que aparezca la pubertad. Y esta chica desde muy temprana edad, el ejemplo más típico es un niño que en Estados Unidos, no me acuerdo el estado, pero en Estados Unidos, a los 8 años ya comenzó su tratamiento para cambiar de sexo femenino a masculino, o sea, transexual. Todo esto hay que decirlo y hay que comentarlo, por supuesto, manteniendo la tranquilidad y manteniendo el respeto a las creencias de la gente. Pero el asunto es que avanzan los conocimientos y nosotros no los queremos adquirir, no los queremos adoptar. Y cuando ya llegan los huaicos es demasiado tarde, como dijo el gran Cantinflas, y espero que cuando, si no en esta, en otra ocasión, hablemos del diálogo, como usted me ha planteado, entre el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular, que sea un diálogo, que no sea una conversación simple. Y hay que acordarse que la palabra diálogo significa conversación constructiva de dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas, sus afectos, en búsqueda de comprensión, de avenencia, de transacción, de conformidad, de unión. Cuando se dialoga, se está buscando educada, racional, responsable y respetuosamente un acuerdo, la salida de un problema o una situación difícil y conflictiva. Pero ese diálogo tiene que ser con inteligencia. Y como dijo alguna vez un colega mío, el doctor Jorge Ubillús, que fue ministro de Salud hace ya muchos años, dijo, el diálogo busca solucionáticas a las problemáticas. El diálogo no es solamente comunicación y conversación. El diálogo tiene que buscar soluciones, y soluciones que sean, como en este caso, que sean en bien de todos, no solamente de mi partido ni de tu lado. En el diálogo, que a veces se hace el diálogo con uno mismo, pero con propósito de examen de conciencia y propósito de mí. Entonces, es la búsqueda de lo mejor, de lo más conveniente en los problemas que se plantean. Ese es el concepto de diálogo. No hay diálogo si no hay respeto a las ideas ajenas. No hay diálogo si no hay decisión de acatamiento a los acuerdos. No hay diálogo si se quieren imponer prejuicios, fanatismos, caprichos, resentimientos y complejos. En el diálogo no pueden haber ofensas, ataques o condiciones ventajosas solo para una de las partes. Y si dos líderes dialogan, están obligados a pensar, a tener en cuenta los intereses de sus representados y de la otra parte, de los otros, que tendrán que dejar de ser competidores, que tendrán que dejar de ser rivales. Me ha parecido interesante que usted me plantee esto, porque evidentemente es oportuno conversar también sobre este tema a propósito de
propuesta de diálogo entre el señor presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular. Ya es hora, como dijo ese gran filósofo mexicano Mario Moreno Cantinflas, que se dialogue ahora, porque dijo él, para más luego, es demasiado tarde. Pero también no hay que olvidar que en el diccionario aparece como definición de diálogo el término diálogo de sordos. Este no es un diálogo, es simplemente una conversación o una comunicación. Pero el concepto diálogo, si se respeta sensu stricto, tiene que ser para buscar soluciones a los conflictos. Y claro, en el caso de la maternidad subrogada, el diálogo se hace también. Ahora ocurre que hay una nueva profesión, pues, ¿no? Si se quiere llamar profesión a una actividad con la que se vive o se mantiene la vida, eso es el concepto de profesión. Y hay mujeres que alquilan sus úteros más de una vez, es su profesión. Y hay una tipo de maternidad subrogada o de gestación subrogada que es benéfica, ¿no? o benevolente, que es en el que la mujer alquila o entrega su útero sin necesidad de paga. Este es el caso de las abuelas. Cuando una hija no puede tener hijos, de repente la abuela presta su útero y entonces ella termina siendo también madre gestacional, ¿no? Porque el óvulo de su hija, que se fecundó en el laboratorio con el espermatozoide del yerno, es entregado, el óvulo fecundado en el laboratorio es puesto en el útero de la abuela. Y entonces este también es una forma de gestación subrogada. ¿Cuál será el caso del futuro? De repente se creará un útero robótico y en el útero de este robot femenino se pondrá un óvulo fecundado. De repente el robot será el que lo mantenga como una cuna, como se ha visto ya en muchas novelas. Me parece que en la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, se plantea esta posibilidad de tener fecundaciones en máquinas. Y ese es el futuro. Doctor Arturo Cáceres, una pregunta respecto específicamente a Cristiano Ronaldo. Usted ha hablado que obviamente los hijos productos de ese tipo de fecundación van a tener que recibir algún apoyo psicológico, tratamiento, terapias, porque no es lo normal ni lo natural. Aparte, todos los niños, bueno, los que nacen normalmente tienen padre y madre, entonces ya no preguntan por su padre y madre porque la tienen ahí. Pero aquel que es huérfano, en algún momento va a preguntar, ¿no?, quién es mi papá o quién es mi mamá. Así como los niños en un momento preguntan cómo llegan los niños al mundo, y son cosas naturales que ya vienen inherentes a la persona. Pero en este caso, Ronaldo, tengo entendido que tuvo un padre alcohólico y creo que faltó por ahí en la familia falló la figura paterna. ¿No cree que sería Cristiano Ronaldo el que tendría que recibir primero la ayuda de la terapia? Porque él no tiene... Ahora es como si usted me diría, mi abuela, como es el refrán que dice, si mi abuela no hubiera muerto, estaría viva, ¿no? Así es, ¿no? Esto debió hacerse, lógico. En los antecedentes de Ronaldo, como yo decía, tiene que haber algunas dificultades de identificación paterna. ¿Por qué? Porque la madre y él mismo, cuando le dice a su madre, tú vas a educar a mis hijos como tú me educaste a mí, sola. Y la madre ha señalado, la madre de Ronaldo, abuela de estos mellizos, ha señalado que ella se va a encargar de la educación. Entonces, esta es una cadena que se va repitiendo, y en este caso una edición corregida y aumentada de su propia historia, de su propia biografía. Mire, la psicología es un concepto que también lamentablemente está en el Perú, sobre todo, estacionada en conceptos que son de la mitad del siglo pasado. Todavía hay gente que piensa que los psicólogos son los expertos en enfermedades mentales, ¿no?, incluyendo la depresión y la ansiedad. Bueno, el psicólogo, la psicóloga son profesionales para la gente normal, para la gente que necesita consejería. Si a Ronaldo le hubieran dado un consejo, bueno,
Ya estaba en la parte final de su comentario, se cortó la comunicación. De todas maneras, le agradecemos al doctor Artidoro Cáceres Velázquez por su intervención muy esperada y los comentarios respecto a los temas que pusimos en la mesa de trabajo, como siempre, muy importante. Cualquier consulta al doctor Artidoro lo pueden hacer al 2410-958, 2410-958 para cualquier tipo de consulta en lo personal.